Los grandes desafíos de la Iglesia en el siglo XXI o para el siglo XXI son los mismos desafíos de la Iglesia para el siglo I. Y los mismos desafíos de la Iglesia si el Señor no viene antes para el siglo XXIII. Da igual el tiempo que sea. Porque la Iglesia, siendo un cuerpo de condición celestial, el tiempo terrenal no afecta a su propósito, ni altera su función. Cuando Cristo habló de iglesia en el capítulo 17 de Juan como oración final al Padre. Está ahí todo el contenido que el pensamiento de Cristo tenía en relación con la iglesia. Sería muy interesante poder dedicar un tiempo para estudiar los 10 propósitos que Cristo establece para la iglesia en ese capítulo. Pero no tenemos tiempo más que para 4. De manera que el domingo hablé algo acerca de la vida transformada. La iglesia no es un grupo religioso. La iglesia es un cuerpo en comunión con Cristo. No se trata de religión, la vida cristiana se trata de comunión con Jesús. No se trata de hablar de Jesús, se trata de vivir a Jesús. Por tanto, cuando la iglesia asume la función, va a tener un tremendo desafío en cualquier tiempo. Porque ella deja de ser algo importante para convertirse simplemente en instrumento para la gloria de Dios. En segundo lugar, hablaba sobre la posición de la Iglesia. Ayer, la posición de la Iglesia en relación con la palabra. La palabra conduce el transcurso de la Iglesia, marca la base de doctrina y la única forma de ética para los cristianos. Todo aquello que no esté vinculado a la palabra no tiene ningún tipo de autoridad. El Señor Jesucristo habla también de la Iglesia en cuanto a unidad. Recordad, por favor, recordemos simplemente como introducción que todos los ejemplos que Cristo puso acerca de su pueblo en el tiempo presente son ejemplos unitarios. Habrá un rebaño y un pastor. Por tanto, Cristo habla de unidad. Y esta unidad no tiene que ver con individualidades que dejan el yo para convertirse en un nosotros. Seguiría siendo una colectividad. La unidad de la Iglesia es un yo perfecto en Cristo Jesús. Es decir, no hay sabio ni ignorante, no hay hombre ni mujer, no hay judío ni gentil. Todos somos uno en Cristo. Pero Cristo constituye en Él y por medio de Él, constituye una unidad de cada uno de los creyentes que no formamos cuerpos, sino un solo cuerpo en Cristo. Por tanto, si hay un solo cuerpo y hay una sola cabeza, no puede haber más que una iglesia. Y en este sentido, el concepto de unidad, Cristo lo tiene como segundo elemento en mayor extensión en el capítulo 17 de Juan. Recordáis, ayer hemos repasado tu palabra varias veces. Ahora, mirad por favor conmigo el capítulo 17 del Evangelio según Juan, versículos 20 al 23. Tomamos eso como fondo, luego pasaremos a la carta a los Efesios, porque en la carta a los Efesios Pablo desarrolla el concepto de unidad. Y dice Jesús al Padre, no ruego solamente por estos, es decir, por los 11 que están a su lado. No ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. La dimensión de la unidad en el pensamiento de Jesús excede a todo pensamiento del hombre. No se trata de una unidad que sea capaz de hacer el hombre. Es una unidad tan perfecta la que él tiene en mente, solo equiparable a la unidad en el seno de la deidad. Cristo dice a su Padre, Padre, hemos tenido pueblo unido de muchas maneras a lo largo de la historia. Los hombres al principio de la humanidad, la descendencia de Seth, dicen, nosotros somos de Jehová,
dice Génesis, comenzaron a invocar el nombre de Jehová, pero esa unidad se altera inmediatamente con el tiempo. El pueblo de Israel, como nación, era una unidad que se fragmenta también históricamente hablando entre el reino del norte y el reino del sur. El pueblo de Israel, después del cautiverio, es un pueblo vinculado con religión, pero fragmentado en cuanto a propósitos y en cuanto a ética. Cristo dice, no más pueblos de esta manera. Un pueblo en una unidad que nadie pueda romper. Quiero un pueblo tan especial que esté en mí para que sean uno. Y la unidad que hay entre tú y yo, Padre, se traslade a ellos para que no haya posibilidad de que nada ni nadie pueda romperla. Decía ayer o anteayer, no recuerdo cuándo, que toda la oración de Jesús en la historia de Jesucristo es respondida positivamente por el Padre. Jesús dijo en una oración al Padre, Padre, yo sé que siempre me oyes. No me escuchas, me oyes. Oír es distinto, en el contexto griego es distinto oír que escuchar. Escuchar es atender un mensaje, un discurso. Oír es atender eso con disposición de responder. Por tanto, Cristo dice a su Padre, yo quiero esto, y el Padre que dice, sea. No hay nada que le oculte o que le niegue al Hijo. Por tanto, el Padre confirma con el Hijo la unidad de este pueblo. El capítulo 17 del Evangelio de Juan, cada uno de los 10 elementos que Cristo tiene en el pensamiento suyo hacia la Iglesia es desarrollado ampliamente en las epístolas. Yo quiero deciros, queridos hermanos y hermanas, que las epístolas no es un surgir de pensamiento apostólico, es la extensión del pensamiento de Jesús. De manera que en cada una de ellas se desarrolla conceptos que oyeron de Jesús y a través del poder del Espíritu establecen una dimensión más amplia para la comprensión más extensa de lo que Jesús quería decir. De manera que Pablo, frente a la Iglesia, en el pensamiento de Cristo, escribe la carta a los Efesios. Y en la carta a los Efesios, Pablo toma el concepto de Iglesia desde la eternidad. El génesis de la Iglesia está en la eternidad. Dios establece la salvación del pecador por propósito y por soberanía. Y en esta acción soberana de Dios para salvación, el resultado en este tiempo es la formación de un cuerpo en Cristo. Quiero decir con esto que cuando Pablo escribe en el capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3 de esa carta, está dando el resultado del pensamiento de Jesús. Antes eran dos pueblos, ahora son uno. Él es nuestra paz, derribó la pared intermedia de separación. Por tanto, ahora ya no hay unos y otros, hay un cuerpo en Cristo. Y llega al capítulo 4 de la carta a los Efesios, en donde el discurso apostólico, el escrito apostólico, la enseñanza apostólica, tiene que ver con la unidad. Abramos un momento la carta a los Efesios, capítulo 4 especialmente, y notad cómo Pablo desarrolla, en resumen, el pensamiento de Jesús en cuanto a la unidad. Efesios capítulo 4, lo tenemos abierto, iremos tocando versículos de ese capítulo. El pensamiento, primeramente, lo que yo quiero deciros esta tarde, es primeramente el pensamiento de Jesús, en segundo, la respuesta de Dios al pensamiento de Cristo, y finalmente nuestra responsabilidad frente al deseo de Jesús. En cuanto al pensamiento de Jesús, ya me he extendido un poco en él, de manera que sintéticamente quiero decir que la disposición de Cristo en relación con el cuerpo es trasladar a la experiencia de los cristianos el trabajo intratrinitario. Cuando Él dice al Padre, yo quiero una unidad, le dice, como la tuya y la mía. De manera que la única forma de conseguir esta unidad es que la unidad que hay en el seno de la deidad se traslade a la experiencia de ellos. Tú en mí, yo en ti, yo en ellos, para que sean perfectos en unidad. Cuando estudias la doctrina de Dios, descubres que en el seno trinitario hay dos tipos de trabajo, se llama técnicamente trabajo, dos operaciones, una hacia adentro. Hablo así, en un lenguaje, si algún teólogo me escucha me va a poner fuera de comunión teológica, pero es igual. Hay un trabajo hacia adentro de la deidad y un trabajo hacia afuera.
El trabajo hacia adentro tiene que ver con participación de vida, comunión de vida, enlace de vida. La vida en el seno trinitario es una sola. Es la vida del Padre, la misma que la vida del Hijo y la misma que la vida del Espíritu. Por esa razón, porque participan en la misma vida, en esencia y en naturaleza, las personas divinas son individuales, pero nunca pueden ser independientes. La vida de la deidad se vive en el ser divino, y la experiencia de vida la tienen cada una de las tres personas. De manera que en el seno trinitario el Padre no puede vivir al margen del Hijo o independiente del Hijo, y el Hijo no puede vivir independiente del Padre o independiente del Espíritu. La unidad es de tal dimensión que el Padre dejaría de existir si no tiene un Hijo eterno, y el Hijo de la misma manera con el Padre, y exactamente igual en relación con el Espíritu Santo. Ahora, esta unidad absoluta, perfecta, eterna, inacabable, se traslada por la presencia de las personas divinas a cada uno de los creyentes que aceptan a Cristo por la fe. De manera que no está en el creyente solo el Espíritu. El Espíritu es la persona divina que toma posesión del santuario. De la misma manera que cuando se levantó el tabernáculo del desierto, la gloria de Jehová se manifestó en el tabernáculo y nadie podía entrar. De la misma forma que ocurrió así también en tiempos de Salomón, cuando el nuevo templo de Dios se levanta en la tierra, que es la iglesia de Jesucristo, el Espíritu Santo desciende y toma posesión en nombre de Dios, con su autoridad del santuario, y lo santifica con su presencia para que sea un templo santo para el Señor. Esta presencia del Espíritu colectiva en la iglesia es también individual, puesto que cada uno de los cristianos somos templo de Dios en espíritu, y cada uno de los cristianos somos sacerdote espiritual para ofrecer sacrificios, y cada uno de los cristianos somos el sacrificio espiritual que Dios quiere. En aquel tiempo, en la antigua dispensación, había un templo en un lugar, había un sacerdocio escogido de entre el pueblo, y las gentes que querían adorar tenían que llevar el sacrificio al templo o al lugar del sacrificio, teniendo necesidad de un esfuerzo personal. Dios busca adoradores que adoren siempre. Por tanto, nos constituyen sacrificios espirituales a nosotros. En Romanos capítulo 12, versículo 1 lo lees así: Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esta es la grandeza del sacerdocio cristiano. Ahora, en cuanto a la Iglesia, el modo de la unidad es trascender las personas divinas a la existencia del cristiano. Por eso Jesús dice: todo aquel que me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos en él o con él morada. De manera que esa operación intratrinitaria de unidad se traslada a la experiencia de vida de cada creyente, en donde Dios manifiesta su unidad en la vida del creyente, y el creyente es unido en base a esa unidad. Resulta un poco difícil, ¿verdad? Pero cuando tú estudias la espiritualidad trinitaria, es decir, el traslado de la acción trinitaria al creyente, descubres que la vida cristiana está influida por las tres personas divinas. Que de la misma manera que el Padre vive de decir la palabra, que es el verbo, así el creyente siente interés, necesidad de hablar de Jesucristo. Y de la misma forma que el Hijo responde en amor al Padre, así también el creyente siente amor por los perdidos. Y de la misma forma que el Espíritu Santo expresa la relación entre el Padre y el Hijo, así también el creyente manifiesta la relación de comunión en el Espíritu. Por eso la Biblia habla de la unidad vinculada al Espíritu. Y por eso Pablo dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora Dios responde a Cristo, sea. Y comienza el trabajo en el desarrollo, en la realización de la unidad. En primer lugar, ya una vez realizada la obra de redención, y esa obra planificada en la eternidad por Dios mismo, se ejecuta en el tiempo histórico de los hombres por voluntad soberana. Cuando leo Gálatas capítulo 4, versículo 4, leo estas palabras: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Luego, la obra de Cristo no se realizó en un determinado tiempo, se realizó en el tiempo de Dios. Dios envió a su Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo.
Y esta obra del Calvario se ejecuta por la segunda persona de la deidad. Pero las tres personas divinas actúan ahora para la salvación de los pecadores. El Padre llama, el Hijo salva, el Espíritu regenera. Sin la acción del Dios Trino no hay salvación. La salvación no es del hombre, la salvación es de Dios. Y en respuesta a esto, una vez que ya los hombres que por la fe aceptan a Cristo son incorporados en Cristo para la formación de un cuerpo, Dios observa el cuerpo y da posibilidades a ese cuerpo para que lleve a cabo en la historia de la humanidad el deseo de Jesús en relación con la unidad. Dios otorga a la Iglesia bases unitarias. Mirad ahí en la carta a los Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. En esos versículos hay bases unitarias. Las primeras tres, versículo 4, se llaman bases constituyentes porque constituyen la misma identidad para todos los creyentes. Y estas bases son un cuerpo, un espíritu, una esperanza. En el versículo 5 hay bases que se llaman fundantes, porque son el fundamento de la unidad de la Iglesia. Un Señor, una fe, un bautismo. Y finalmente hay una base trascendente que, aunque es triple, un solo Dios que habla de su presencia en todos, de su acción por todos y de su soberanía sobre todos. Dios ha dado estas bases para que la Iglesia no tenga disculpa, no de estar unida, eso lo hace Dios, de manifestar la unidad. En primer lugar, los cristianos todos estamos vinculados por estas bases unitarias. La primera base es un cuerpo. Lo que está enseñando el apóstol Pablo es lo que Cristo dijo, que sean uno. Por tanto, no hay cuerpos. De esa manera no hay iglesias. Hay un solo cuerpo, porque hay también una sola iglesia. Toda persona que nace de nuevo, es decir, todo hombre, toda mujer, que salva por gracia mediante la fe, se incorpora automáticamente en el momento de salvación al único cuerpo de Cristo que es la iglesia. A veces nosotros pensamos que hay iglesias de primera, de segunda y de tercera, y hay iglesias muy dudosas. Este es tu pensamiento. Para Dios no hay grupos, hay una sola iglesia. Donde esté, quien esté y cómo esté, practicando el culto que practique, entendiendo la doctrina como la entienda, si ha creído en Cristo, es mi hermano en Cristo. Y forma parte conmigo de la única iglesia de Cristo aquí en la tierra. La segunda base unitaria es un espíritu. El Espíritu Santo es el que hace posible la unidad de la iglesia. Porque el Espíritu Santo toma al pecador en el momento de creer. Bueno, anteriormente ya actúa el Espíritu Santo capacitándola para creer, generando la fe salvadora. Toma al que cree y lo une vitalmente a Cristo. Lo coloca en Cristo para que la vida eterna sea posible para él. La vida eterna es la vida de Dios. Y la vida de Dios fluye por el único mediador entre Dios y los hombres y alcanza a todo aquel que está en Cristo. De ahí que Cristo diga que para ser salvo, la acción de salvación comienza por entrar por la puerta, que es Él, estar en el camino, que es Él, y vivir la vida, que es Él. Por tanto, Cristo es el receptor que sustenta a los creyentes para dotación de vida, la vida de Dios en nosotros. Recordad que el apóstol Pedro dice que la vida que la Iglesia tiene no es una vida temporal. Todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. El único que tiene vida eterna es Dios. Y el único que puede comunicar la vida de Dios a los hombres es el mediador que es su hombre, Jesucristo, hombre. A veces es un poco difícil de entender todo no sé cómo diría yo, misterio. Bueno, un misterio revelado, sí, está bien la palabra. Pero todo ese tremendo problema de relación trinitaria y todo esto es un lío. Dios es el dador, el Padre es el autor y dador de las bendiciones. Lo dice Santiago. Todo don perfecto, toda buena dádiva, ¿procede de quién? Del Padre de las lumbreras. Pero esta fuente de comunicación de bendiciones
extiende, hace fluir la bendición de Dios. Pero sólo es asimilable en la medida en que el ser que la recibe para que pueda asimilarla. Voy a poner un ejemplo. Imagínate, alguien dice que Dios esto es peor. Voy a ir a cosas mucho más simples, pero quiero fundamentar esto. Imagínate, voy a poner un ejemplo muy absurdo. Imagínate que yo voy a la tienda y me compro un cartucho de maíz en grano. Voy a donde hay una gallina, pongo el maíz en el suelo. ¿Qué hace la gallina? Se lo come. ¿Puedes comer tú el maíz? Sí, pero no como la gallina. Si tú tratas de comer el maíz en grano, te vas a tener un problema muy serio. Tienes que panificarlo, es decir, hacerlo asimilable. Dios extiende su bendición en toda la dimensión de la palabra. Cristo es el mediador, que como hombre la hace asimilable al hombre. Por tanto, sin Cristo no hay nada, y fuera de Cristo no hay posibilidad de ningún tipo de bendición. Hay creyentes muy queridos que tienen un concepto un tanto extraño en cuanto al poder de la Iglesia, y descansan en la operación del Espíritu Santo, y dicen que el Espíritu Santo es la fuente del poder. Naturalmente que sí, es una verdad solemne y bíblica. La Biblia dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Pero escucha, no hay poder que el Espíritu aplica al cristiano que no lo tome de Jesús. Por eso cuando Pablo habla de poder, dice, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo, que me fortalece. No hay paz que el Espíritu dé al creyente que no proceda de Jesús, quien dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No hay amor que el creyente pueda experimentar que no sea el amor de Jesús derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Entendéis esto? Hermanos, la asignatura pendiente para la Iglesia hoy en día es un retorno a Jesús sin condiciones. Es una aproximación al Salvador, al mediador. Y en cuanto el creyente asuma la responsabilidad de vivir a Cristo, automáticamente el Espíritu Santo actúa en la Iglesia. Y te lleva en triunfo siempre. ¿En quién? En Cristo. La segunda base unitaria es el Espíritu. En tercer lugar, la tercera base unitaria es la esperanza. Aquí tengo un problema. Bueno, tengo muchos problemas en el pasaje, pero aquí tengo un problema muy serio. Esperanza. ¿Qué es la esperanza? Lo que esperamos, claro, naturalmente que sí. ¿Y qué esperas? Porque yo veo creyentes muy sanos en la Biblia, muy comprometidos con Cristo, muy dedicados a Él, con mucho poder, que hablan de la esperanza de distintas maneras. ¿Tú esperas que Cristo venga esta noche? ¿Sí o no? Sí, pero hay otros que no. Hay otros que dicen, no va a venir hasta que se cumpla A, B, C, D, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que algunos estarán buscando señales y se van a encontrar con el Señor. Está muy bien. Pero ahí lo tienes. Otros dicen, no, la Iglesia va a pasar por la mitad de la tribulación. Otros dicen, no, va a pasar por toda la tribulación. Unos dicen, va a haber milenio. Otros dicen, no va a haber milenio. ¿Esta es la esperanza? Esa es una base unitaria. Es que la esperanza no es para el cristiano lo que espera, sino a quien espera. La gran verdad es esta. ¿Tú esperas la Jerusalén celestial? Claro que sí, yo también. ¿Tú esperas el cielo con las calles de oro? Por supuesto que sí. ¿Tú esperas la bendición de las moradas eternas? Naturalmente que sí. ¿Esperas la herencia de los santos en luz? Claro, yo también. Pero escucha lo que dice Jesús. Nunca dijo Jesús, os llevaré a un lugar. Jesús dijo, os tomaré a mí mismo. Por tanto, el apóstol Pablo dice, Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Ahí tienes la base unitaria. Es verdad que la doctrina fundamental a creer por el cristiano, si no crees esto, no crees doctrina fundamental, Jesús viene. ¿Lo crees? Claro. Es claro. Él dice, voy y vengo. Doctrina fundamental, base de fe. La otra interpretación es una doctrina general. Hay hermanos que piensan de una manera, otros pensamos de otra forma. Claro, la única ortodoxa forma de pensar es la mía, el resto no tiene importancia. Quiero deciros que la base unitaria
de la esperanza, forma parte de la vida cristiana, porque estamos esperando y estamos vinculados, y nuestra esperanza no es el cielo, nuestra esperanza es Cristo. La cuarta base unitaria es un Señor, versículo 5. Un Señor. Y este Señor no es solamente la base de la unidad, es la base de la sustentación. La Iglesia está puesta sobre la piedra angular que es Cristo. En todo el proceso de salvación, Cristo sustenta y el Padre protege. De manera que cuando tú ves la parábola del buen pastor, ¿qué dice? Mis ovejas están en mi mano, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Quiero decir que la mano de Cristo, la persona de Jesucristo, segunda persona de la deidad, es la mano izquierda de Dios. Mira, vaya cosa que nos hemos metido. Bueno, en el ser divino hay figuras antropomórficas para entender a Dios. Mano izquierda, mano de sustentación. Mano derecha, mano de poder, mano de acción. Por eso la mujer del Cantar de los Cantares dice al marido, su izquierda esté debajo de mí y su derecha me abrace. De manera que la mano de la sustentación, del descanso, de la tranquilidad, del reposo, del sosiego, de la firmeza, es la mano de Jesús. En esa mano estamos nosotros. Nos comunica vida y no hay posibilidad de que no haya base sólida para la Iglesia, porque es la mano creadora del universo, la mano del poder. La mano del Padre es la mano del cuidado afectivo para que nadie caiga de la gracia. Por eso dice Judas, aquel que es poderoso para guardaros sin mancha, sin caída, y presentaros sin mancha. Nadie puede perder su salvación, porque sobre la mano segura de Jesús se ha cerrado la mano del Padre. No hay forma de salir de ahí. Y en esa dimensión de dos manos divinas que estrechan al creyente, el Espíritu Santo establece la unidad. Y en esa enorme dimensión, la base unitaria de la Iglesia es el Señor. Escucha, querido mío. La Iglesia no descansa sobre doctrina. La Iglesia no descansa sobre formas ni sobre cultos. La Iglesia descansa sobre Jesús. Jesús es la piedra angular de la Iglesia. Y cuando el apóstol habla de la piedra angular, utiliza una palabra griega pero muy interesante. Acrogonaios. Es decir, el ángulo, la verticalidad y la cúpula de la Iglesia. Cristo es la piedra sobre la que descansa la Iglesia, pero es el ángulo que orienta a la Iglesia hacia los lugares celestiales. Y es la cabeza de la Iglesia. Este es Jesús. Esta es la base unitaria de la Iglesia. Y añade otra más, una fe. Otro problema. ¿Qué fe? Escucha, algo muy simple. La fe dada una sola vez a los santos. Esta base de fe la tenemos ¿quiénes? Todos los santos. Es verdad que puedes interpretarla de distintas maneras. Es verdad que hay interpretaciones que no pueden alterarse porque es doctrina fundamental. ¿Jesucristo es Dios? Claro que sí. Si no crees que Jesucristo es Dios, no tienes salvación. Porque el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Ahora, hay otros pasajes de la Escritura que tú puedes entenderlos de una forma con honestidad y otro hermano puede entenderlos de otra con honestidad. La Iglesia se segrega, se divide, no por doctrina fundamental, por doctrina general interpretada. Lo que tenemos que entender es que la base de fe es la base común a todos los santos. Por tanto, la doctrina bíblica dada por Dios es la misma e inalterable para todos nosotros permanentemente. Tendría que largarme por aquí un tiempecillo, pero no lo voy a hacer. Quiero deciros que la Iglesia del siglo XXI tiene un reto en cuanto a doctrina, que se llama contextualizar la doctrina hoy. Y quiero deciros que es necesario que los maestros de la Iglesia vuelvan a leer nuevamente la doctrina bíblica y vuelvan a leer nuevamente las cartas apostólicas, a fin
de establecer identidades en cuanto a la interpretación. Esto tiene que ver con otra materia, lo dejo ahí. La quinta base de fe, de unidad, una fe. La sexta base, un bautismo. Y aquí también tengo otro problema. ¿Qué bautismo es este? Hay hermanos que se bautizan, como yo creo también que debe ser bautismo, por inmersión a gente que ha creído. Indudablemente es la forma más consecuente con el bautismo. Hay otros hermanos que dicen, sí, pero ¿y cómo vamos a bautizar por inmersión? Hay grupos muy conservadores, pero muy conservadores, que bautizan a la persona metiéndola 3 veces en el agua. Una en el nombre del Padre, otra en el nombre del Hijo, otra en el nombre del Espíritu. El único problema que tiene ese bautismo es la reiteración. Y si el que bautiza se da con una persona de cierto volumen, tendrá un problema también. Pero es una forma de entender el bautismo. Otros dicen que como la palabra bautismo se utiliza también para manchar, para teñir, la carta a los hebreos utiliza rociar la sangre del sacrificio sobre el pueblo, y utiliza bautismo en el texto griego, dicen, hagámoslo más simple. En lugar de bautizar a la persona metiéndola en el agua, rociamos agua sobre su cabeza. ¿Es unidad esto? Creo que como la esperanza tampoco es unidad. Porque no entendemos de qué bautismo se trata. La unidad es la unidad no del bautismo ritual, sino del bautismo del Espíritu. Todo aquel que cree ha sido bautizado por el Espíritu en Cristo Jesús. Y dice la Escritura que aquel que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. No hay testimonio, dice Jesús, para que sean uno, ¿para qué? Para que el mundo crea. No puede haber testimonio de Cristo con palabras si no hay testimonio visible de Cristo en la vida de los cristianos. Miradme un instante, yo sé que me estáis mirando, miradme con mucha atención. ¿Cuánto estáis viendo de mí esta noche? Alguien dice, el púlpito te tapa, yo me separo. ¿Cuánto veis de mí esta noche? Muy bien. Vosotros veis de mí muy poquito. Mi cabeza y las manos. ¿Y el resto? La ropa. Cuando un cristiano es introducido en Cristo y sale al exterior, Cristo lo reviste. Y cuanta mayor comunión tiene con Cristo, menos se ve del cristiano. Y más se ve de Cristo. ¿Comprendes esto? Por eso Jesús no habló a los discípulos en la ascensión. No le habló de hablar de Él. Dijo, vosotros me seréis testigos. Me manifestaréis. No con palabras. No hace falta palabras. Aunque también es necesario para predicar el Evangelio. Pero específicamente un discurso del Evangelio que proclama un Cristo que no se ve reflejado en la vida del cristiano, no es mensaje del Evangelio. ¿Entiendes? Así los fracasos tan tremendos de la evangelización en el siglo XXI. No estoy hablando del siglo XX, en el siglo XXI. Un bautismo. La séptima base de unidad, un Padre. Y esta me extraña mucho. 3 bases en el 4, 3 bases en el 5, una sola en el 6. Es que es una base triple. El Padre es soberano, porque está sobre todos. Es trascendente, porque está en todos. Es inmanente, porque está por todos. De manera que el Padre está en la protección de su pueblo. Por eso Pablo, cuando habla en la carta a los romanos, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. La Iglesia puede caminar en triunfo porque tiene bases sólidas que permiten hacer la unidad. Ahora observa esto, por favor. Todo cuanto tiene que ver con salvación está vinculado con las 3 personas divinas. Aquí lo tenéis. En el versículo 6, el Padre. En el versículo 5, el Hijo. Y en el versículo 4, el Espíritu. Las 3 personas están en la acción que permita llevar a cabo el pensamiento de Jesús. Padre, que sean uno. Ahora venimos a la esencia de la acción unitaria de la Iglesia, versículo 7.
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Está diciendo ahí que en un cuerpo hay muchos miembros. La gracia con medida no significa, no tiene que ver con gracia de salvación. Tiene que ver con gracia de acción, la gracia operativa, con la gracia de la santificación. De manera que para la gracia de salvación es ilimitada. No se nos da con medida. Dios salva por gracia simplemente. Ahora, Dios da dones conforme a la medida de la gracia que da a cada uno de los creyentes. De ahí que cuando Pablo habla de apostolado, en muchos de sus momentos, él no dice, yo soy apóstol. Él dice, según la gracia que me fue dada. Y cuando habla de ministerio, en la actuación, en el ejercicio de ese don apostólico que dice, yo soy lo que soy, por la gracia, mas no yo, sino la gracia de Dios conmigo. De manera que el Dios que consolida la unidad, hace también la unidad en medio de un cuerpo múltiple. A cada uno les dado don, medida de gracia. Quiero deciros, hermanos míos, que no hay cristiano, hombre o mujer sin don. Unos pueden tener más, otros pueden tener menos, pero no hay ningún miembro en el cuerpo que no sea operativo en beneficio y en bendición del cuerpo. No encuentro en ningún lugar de la Biblia dones para esclavos y dones para libres. No está. No encuentro dones para judíos y dones para gentiles. No está. No encuentro dones para hombres y dones para mujeres. El Espíritu Santo opera en soberanía como Él quiere. Y da los dones como Él quiere. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. De manera que el apóstol Pedro dice, cada uno de vosotros, conforme al don que haya recibido, ¿qué? Ministrelo. ¿Sabes qué significa ministrar? Servir. Solo hay ministerio si hay don. Puede haber oficio que no necesita específicamente un determinado don, pero no hay ministerio en la iglesia que no esté respaldado por el don. Ahora este don, esta bendición operativa para que el cuerpo desarrolle y funcione, es tan de alto costo que Pablo pasa inmediatamente a hablarnos del precio de la unidad. Versículo 8. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Quiero deciros que hay varias cosas en ese versículo que necesitan mucha atención. Ha habido una interpretación que viene de la teología tomista y de la teología antes de la Reforma y de la teología de los tiempos medievales, en donde se afirma que Cristo descendió a un determinado lugar donde estaban los muertos salvos, ahí durmiendo no sé qué sueño, y Él baja y los toma y los lleva a otro lugar. No está en ningún lugar de la Biblia eso. Pablo comienza diciéndonos, mirad, Jesús tiene suprema autoridad. ¿Por qué? Porque subió a lo alto. Cuando Cristo sube a lo alto, recibe cósmicamente el nombre, en su humanidad, por supuesto, el nombre de Dios y Señor. De ahí que cuando el apóstol escribe el final de la ascensión, después de la humillación, diga que recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Está hablando de la respuesta del Padre o de la confirmación del Padre al anuncio del bautismo de Jesús. ¿Qué dijo el Padre acerca de su Hijo? ¿Este es quién? Mi Hijo amado. ¿Y qué dicen los hombres? No es el Hijo, es un hombre. Y ese hombre lo ponemos en una cruz y murió. ¿Por qué? Porque no es el Hijo. Y el Padre lo levanta y dice, este es el Señor. Y ese nombre admirable es el nombre que le permite al hombre Jesús, que es Dios entre los hombres, que es Emmanuel, Dios con nosotros, ejercer la autoridad de Dios en el plano de los hombres, para llevar a cabo el transcurso de la historia. En su mano el libro sellado con 7 sellos, que los va a abrir porque es capaz de ponerlos en acción. Este admirable Jesús lleva, dice Pablo, la cautividad. ¿Qué es esto? Bueno, vosotros sabéis muy bien
que cuando Hebreos habla del hombre esclavizado en el pecado, dice que eran esclavos, cautivos, por miedo a la muerte. Por temor a la muerte estaban por toda la vida sujetos ¿a qué? A esclavitud. Potencialmente la obra de salvación que se lleva a cabo en el transcurso del tiempo, que Dios conoce, cuyos nombres están en el libro de la vida, es el regalo que corresponde a la operación salvadora de Jesucristo. Todo lo que tú me das, viene a mí. Y Juan en el capítulo 17, Cristo dice, eran tuyos y ¿qué? Me los diste. Por tanto, potencialmente los creyentes de toda la historia de la Iglesia, hablo de potencialmente porque algunos no han nacido, ¿están en quién? En Cristo. De manera que Cristo arranca cautivos de la cautividad, para que a lo largo de la historia de la Iglesia regale de esos hombres a la Iglesia. Miradlo un poco más abajo, cuando dice que el mismo versículo 11 dio ciertamente a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No está hablando de dones, está hablando de hombres dotados de dones. Está hablando de instrumentos capaces de operar en el seno de la Iglesia conforme a la voluntad de Dios. De manera que Dios regala el pueblo a su Hijo, el Hijo los salva y el Hijo entrega esos hombres hombres y mujeres, por supuesto, para el ministerio de la Iglesia a lo largo del tiempo. Ahora, todo esto que es tan complicado, tan difícil, alguien me va a decir, ¿qué es eso de que descendió a los lugares más bajos de la tierra? Bueno, es algo simple. Nosotros somos los que lo complicamos. Por ahí alguien a lo largo de la historia fue tomando textos sueltos. Es lo peor que puedes hacer. Tomar un texto fuera de contexto es convertirlo en un pretexto. La Iglesia en la Edad Media llena de oscuridad, poquitos leían la Biblia, recita el credo apostólico. ¿Lo sabes? ¿Qué va? La mitad de los cristianos evangélicos no sabemos el credo, ¿verdad que no? Claro. Eso es católico romano, no, eso es apostólico, ¿eh? Y debiéramos saberlo. Y hay un pasaje en el credo apostólico que dice que descendió ¿a dónde? A los infiernos. ¿Lo dice? Sí, señor. Entonces, dice, ¿cómo será esto? Ah, fíjate, el versículo, pues aquí lo tienes. Descendió a las partes más bajas de la tierra. Segunda posición. El infierno está en las partes más bajas de la tierra. Tercero, ¿y cómo es esto? Y me voy a Pedro. Y dice que Cristo habló, predicó en el Espíritu a los espíritus encarcelados de los días de Noé. Y claro, ya está. Durante el periodo, el tiempo entre la muerte y la resurrección, Cristo descendió ¿a dónde? A los infiernos. ¿Y predicó a quién? A los espíritus. ¿Sí? Qué raro. ¿Qué es lo que descendió de Cristo a los infiernos? Si descendió algo. ¿Dónde estaba el Espíritu de Jesús en el momento de la muerte? Padre, ¿en tus manos? ¿Y el cuerpo dónde estuvo? En la tumba. Entonces, ¿qué fue lo que bajó? ¿Y a dónde bajó? No hay segunda oportunidad. Luego hay que preguntarse para qué bajó. Bueno, estamos derivando el tema de esta noche. Vuelvo al tema. Lo que dice Pablo es algo tan sencillo de entender que cualquier niño puede hacerlo. Para poder salvar al más perdido de los hombres, Cristo tuvo que bajar al lugar donde se encontraba. Cristo desciende a lo más vil de la tierra, que es lo que significa eso, a las partes más bajas de la tierra, para que Dios pueda salvar ¿a quién? A los santos, no Señor, a los pecadores. Y desciende a ese lugar para que Dios pueda justificar al perfecto, no Señor, al impío. El impío es justificado en su impiedad cuando Dios recibe a ese impío por medio de la fe. Creyó y le fue contado por justicia. Mirad, la idea extraña de que hay que hacer algo para la salvación no está en la Biblia. Si tú quieres hacer algo, estás suplementando la cruz de Jesús. No tienes que hacer nada, fue hecho todo.
simplemente una cosa: cree en el Señor Jesucristo. Ahora, el perfeccionamiento de la unidad está en los creyentes dotados. Y fijaros qué fantástico es esto. ¿Dios quiere que la Iglesia sea unida desde el principio? Claro. Por tanto, da dones fundantes. ¿Cuáles? Apóstoles y profetas. Los apóstoles para establecer el fundamento de la fe. Recuerdas que Pablo, en esta misma carta a los Efesios, dice que descansamos sobre el fundamento de los apóstoles. No que ellos sean fundamento, ponen el fundamento de la fe, desarrollando las verdades bíblicas y estableciendo lo que Dios le revela para fe de la Iglesia. De manera que los apóstoles, los 11 del colegio apostólico, Matías, que se le añade después, y Pablo como un apóstol especial, son los hombres que establecen con autoridad apostólica la base de fe. Y después de ellos, ¿quién? Profetas. ¿Para qué? Bueno, para escribir lo que no estaba revelado. El apóstol Pablo habla de que la Iglesia es un misterio, es decir, algo que antes no se conocía y que Dios revela. ¿Hay grandes pasajes proféticos en el Nuevo Testamento o no? Claro que sí. Ahora hay una diferencia muy grande entre la profecía del Nuevo y la profecía del Antiguo. La profecía del Antiguo, Dios revela panorama histórico que hay profetas que no entienden y empiezan a investigar de quién se trata, cuándo, cómo. Y Dios, para que no se cansen demasiado en una investigación estéril, le dice: no es para vosotros, es para otros. Ah, bueno. Y seguimos adelante con nuestra profecía. Pero cuando Jesús se transfiguró delante de los apóstoles, cumple lo que le dice a aquel grupo de gente: hay algunos entre vosotros que no verán muerte hasta que hayan visto ¿qué cosa? El reino de Dios con poder. Y 8 días después tomó a 3 y los llevó a la cima del monte y ahí tienes el reino en poder. No es el rey pobre, triste, solitario, triste no, solitario, despreciado. Es el rey victorioso, lleno de gloria y de majestad. No son los santos de la antigua dispensación solos, están también los de la Iglesia. Y cuando los apóstoles ven esa panorámica, cambia el sentido de la profecía. Y Pedro dice que nos anunciamos cosas como si fuesen fábulas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. La profecía más extensa de la Biblia, que es Apocalipsis, no es otra cosa que la colocación por el Espíritu Santo de referencias proféticas de Joel, Jeremías y Ezequiel especialmente. Juan está leyendo esa profecía en la isla de Patmos y él lo entiende, lógicamente. Tampoco yo lo entendería, simplemente con la revelación del Antiguo Testamento, y está en el Espíritu, ¿en el día de quién? Del Señor, que no es el domingo, que es la gran tribulación. Y él no sabe cómo, cuándo, de qué manera, y el Espíritu le dice: tienes ahí los libros que estás leyendo, toma, esto aquí, y esto aquí, y esto allá. Y cuando tú analizas el Apocalipsis a la luz del Antiguo Testamento, te das cuenta que Juan dice muy poquitas cosas nuevas. Está tomando lo que está allí y colocándolo en orden conforme al Espíritu le revela. Tengo que saltarme la mitad de las cosas que tenía por delante. Pero vamos al final. Aquí se habla de unidad y se habla del modo de vivir la unidad. Escucha, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que los maestros y pastores llevan a la grey a la madurez espiritual mediante ¿qué cosa? La enseñanza de la palabra. De ahí que cuando escribe el autor de la carta a los hebreos, habla y dice: vosotros debiendo ser hombres, ¿seguís siendo
niños. ¿Por qué? Porque habéis vuelto a las doctrinas fundamentales. No habéis progresado. De manera que tendré que repetirlo a su momento, porque no sois capaces de entender qué cosa. El sacerdocio de Melquisedec, ¿qué va? El sacerdocio de Cristo. No podéis entenderlo porque os falta base bíblica para entenderlo. De ahí que ayer lo decía y tengo que reiterarlo, que el desafío de la Iglesia evangélica al interior en el siglo XXI, ¿sabes qué es? Formar gente que sea capaz de enseñar a otra gente y dejar de alimentar el pueblo de Dios con galletas los domingos por la mañana. Son hombres maduros, ¿sabes? Tenemos necesariamente que involucrarnos en buscar, en detectar los dones de pastores y de maestros que el Espíritu Santo da, para capacitarlos a fin de que puedan enseñar a otros y la Iglesia pueda crecer en el conocimiento de la palabra. La idea absurda y extraña de que cualquier buen hermano puede enseñar no es bíblico, no es verdad. Si cualquiera puede enseñar, el Espíritu está equivocado en los dones de pastores y maestros. No se necesita, porque cualquiera puede hacerlo. Obstáculos a la unidad. Versículo 14. Para que no seamos niños fluctuantes. Tú sabes lo que es un niño, ¿verdad? Y tú sabes que al niño le pesa normalmente más la cabeza que el cuerpo. Por eso la mitad del tiempo el niño, ¿dónde está? En el suelo. Y tú te acercas a un niño y le dices, ¿te gusta esta pelota? ¿Eres mi amigo? Claro. Y le das otra cosa. ¿Por qué lo hace? Porque es un niño. Bueno, eso no sería el gran problema. Déjalo en el suelo un rato y que se entusiasme con otras cosas, déjalo. El gran problema es que los niños juegan y rompen las cosas espirituales. De ahí que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, les dice, mirad, yo quiero hablaros como hombres. No puedo, porque sois niños. ¿Y cómo somos niños, Pablo? Claro, porque hay unos que dicen yo soy de Pablo, y otros yo soy de Apolos, y otros yo soy de Cefas, y los más santos de los niños de Cristo, todos iguales. Se estaban entreteniendo en romper, procurar, no lo rompen, procurar romper, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu. Y Pablo dice, son niños. Se creen grandes. Muchos hablan en lenguas, otros profetizan, otros no sé qué. Son niños. ¿Sabes por qué? Porque están luchando contra lo que no puede quebrantarse. La unidad del Espíritu. Yo veo como a lo largo de los tiempos Satanás ha utilizado nombres y formas para intentar impedir que la Iglesia de Cristo se manifieste como una. A lo largo de la historia de la Iglesia del siglo XVIII y del siglo XIX y del siglo XX surgen lo que se llaman las denominaciones. ¿Son buenas? Claro que sí. Son realidades espirituales en un contexto histórico. ¿Por qué son bautistas? ¿Porque enfatizaron algo? El bautismo. ¿Por qué son pentecostales? Porque dijeron, señores, la Iglesia no puede funcionar sin el Espíritu. ¿Por qué nos llaman hermanos? Con H minúscula. Bueno, porque somos hermanos en Cristo. ¿Entendéis esto? Y a medida que la denominación va consolidándose en su programa, va diciendo lo que decía el profeta en la antigüedad. Apártate de mí porque soy más santo que tú. Y viene el movimiento de los hermanos. Qué tremenda bendición. Dios levanta hombres cansados de qué? Hombres y mujeres, ¿eh? ¿Cansados de qué? De denominaciones. Y le dice, eso no es. Vamos a reunirnos como hermanos en Cristo. ¿Para qué? Para partir el pan. ¿Y para qué más? Para orar. ¿Y para qué más? Para estudiar la Biblia. Y ahí comienzan esos grupos en los lugares donde se reúnen. No hay un cartel en la puerta que dice pentecostales no, metodistas no, anglicanos no. La única razón
de este grupo era: tú eres creyente en Cristo, has sido salvo, eres mi hermano, siéntate conmigo, vamos a orar, vamos a partir el pan, vamos a vivir juntos en unidad. Y Dios bendice esa acción del Espíritu. Y se multiplica, y se extiende, y hay más de 1.200 misioneros en el mundo predicando el Evangelio. Hasta que por fin llega el momento en que nosotros decimos: tenemos la exclusiva de la verdad. Y somos los únicos válidos. Y el resto está extraviado. Y la doctrina no es correcta. Y no queremos saber nada de ellos. Y hemos establecido, en mucha medida, una expresión de pura religión. Y un arma arrojadiza de contienda. Para no vivir la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso, hermanos queridos, no quiero presentaros un panorama gratificante de las asambleas de hermanos en el mundo. Solo mencionaros un ejemplo. Hace 4 años se han cerrado una asamblea de hermanos cada 10 días en Inglaterra. Y las asambleas de hermanos que quedan y quieren avanzar en Inglaterra han dejado de llamarse asambleas de hermanos. Se llaman iglesias evangélicas. ¿Sabes por qué? Porque en el contexto inglés, para los ingleses, hermano es cerrado, viejo y tradicional. La Iglesia de Cristo tiene que estar en el mundo de hoy conforme al propósito de Dios, en sintonía con el mundo de hoy. Yo no tengo un mensaje que predicar a gente del año 1800, tengo un mensaje que predicar a gente del año 2007. Y tengo que estar preparado para los problemas del 2008. Y tengo que sintonizar con la juventud de nuestros días, no desde la religión, sino desde la manifestación de Jesús. Y el gran desafío de la Iglesia en nuestros días es dejarse de historias, por favor. Dejarse de sistemas, dejarse de tradición, levantar las losas del pasado. Porque no podemos vivir el pasado, tenemos que vivir el presente y el futuro. Y caminar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Cómo? Termino mencionándola solamente de pasada. Para poder mantener la unidad del Espíritu, tienes que tener una conducta digna de Cristo. Versículo 1, yo os preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. ¿De qué? De la vocación, no de la religión, de la vocación con que fuisteis llamados. Segunda condición, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Hermanos míos, mirad, lo digo con toda libertad delante de vosotros. La Iglesia hoy está sobrada de grandes y está necesitada de siervos. La Iglesia no avanza porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. La Iglesia de hoy es poderosa solo en la medida en que los líderes de la Iglesia, los maestros de la Iglesia, los que conducen las iglesias, levantan sus manos vacías al cielo y dicen: no tengo nada, Señor, no soy nada. Y te necesito solamente a ti. Solo así la Iglesia puede avanzar. De otra manera no lo va a hacer. Porque la obra que tienes que llevar a cabo no es la tuya. Es la obra del Señor. Tercero, con paciencia. ¿Qué? ¿Soportándoos? ¿Tú sabes lo que significa soportar? Significa poner el hombro debajo de la carga. Cuando tú no soportas a otro, no lo estás amando como hermano. Una vez una niña estaba viendo un desfile militar. Estaba todo aquello lleno de gente y llevaba a su hermano pequeñito con ella. Y el hermano no veía. Entonces la niña tomó al hermano y lo puso encima de los hombros. Y ahí estaban los dos. Y un señor que vio que esa niña tenía tanto tiempo al hermano en los hombros le dijo: oye, ¿no te pesa? ¿Sabes lo que le dijo ella? ¿Cómo me va a pesar si es mi hermano? Claro que sí.
El hermano nunca pesa. ¿Qué hermano? Cualquiera. Por tanto, mansedumbre, tolerancia, paciencia, aguante. Toda intolerancia trae fragmentación. Solo el aguante mantiene la unidad. Por eso, la responsabilidad mía es muy simple. Mirad el versículo 3 y termino. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiero deciros que el pensamiento de Pablo en cuanto a la iglesia no es la iglesia en la calle Prosperidad, ni la iglesia en la calle no sé cuántos. No. El concepto de Pablo es la iglesia en la ciudad. Por eso Pablo dice a Tito: te he dejado para que pongas orden en lo desordenado y nombres, establezcas ancianos. No dice por las iglesias, dice por las ciudades. La iglesia se reúne en distintas casas, pero se junta el domingo para partir el pan. Trasladando esto al contexto de nuestros días, las iglesias locales son las casas donde la iglesia se reúne. Es hora de que comience a hacerlo junta para partir el pan y adorar a Dios, rompiendo las paredes de los esquemas, derribando las puertas de la intransigencia, poniendo en el suelo las raíces de envidia y de arrogancia, y diciendo a Jesús: yo quiero ser como tú, y tu plan es el mío, y tu voluntad la mía, y tú dices que sean uno, y yo digo: amén, Señor, ayúdame a mí para llevar a cabo la misión en comunión con mis hermanos. Yo a veces sueño sobre un avivamiento grande en España. Dejadme soñar esta noche un poco más. Y dejadme suponer que Dios va a hacer el gran milagro y va a haber un avivamiento grande en España. Yo desearía que la historia dijese más o menos así: este avivamiento comenzó cuando un grupo de creyentes en Sevilla, impactados por la necesidad de la unidad, dijeron al Señor: tú solo, Señor, y no nosotros. A Dios sea la gloria y a nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.